En el alba del siglo XVI, el mundo conocido estaba cambiando rápidamente. Navegantes y aventureros europeos se lanzaban hacia lo desconocido, guiados por rumores de tesoros, tierras fértiles y gloria eterna. Fue en este contexto que Juan Díaz de Solís, un experimentado piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, tomó el mando de una expedición que cambiaría para siempre la historia del cono sur de América. En 1516, Díaz de Solís zarpó desde España al mando de 3 pequeñas carabelas y una tripulación compuesta por alrededor de 70 hombres. Su misión era explorar nuevas rutas hacia las legendarias Islas de las Especias, siguiendo la costa atlántica sudamericana, una ruta que prometía riquezas y acceso privilegiado al comercio oriental. Pero lo que encontró sería algo muy distinto. A medida que las embarcaciones cruzaban el vasto Atlántico, la tripulación enfrentaba los desafíos habituales: tormentas implacables, el hambre constante y la desesperación del horizonte sin fin. Pero tras semanas de sufrimiento, finalmente divisaron tierra. Lo que observaron fue un paisaje imponente, extensas planicies verdes y una inmensa corriente de agua dulce que desembocaba en el océano. El descubrimiento de esta vasta entrada de agua les provocó asombro. Inmediatamente, Díaz de Solís intuyó que se trataba de una posible vía hacia el interior del continente, quizá incluso hacia las codiciadas riquezas que se especulaban más allá. Decidió desembarcar en las costas, acompañado de un pequeño grupo de hombres, para explorar este territorio que parecía tan prometedor. Era enero de 1516. Sin embargo, este primer encuentro con las tierras del Río de la Plata marcaría un trágico final para Díaz de Solís. Al internarse en las costas actuales de Uruguay, su pequeño grupo se encontró con los indígenas que habitaban la región, posiblemente los charrúas. Según los relatos de la época, lo que comenzó como un desembarco esperanzador terminó en una brutal emboscada. Díaz de Solís y varios de sus hombres fueron atacados y muertos, víctimas de una resistencia que los conquistadores europeos no siempre anticipaban. Las circunstancias exactas de su muerte permanecen envueltas en el misterio, pero los sobrevivientes huyeron rápidamente hacia las carabelas, llevando consigo la noticia de que su líder había caído. Sin Díaz de Solís, la expedición quedó huérfana de mando, y los hombres decidieron regresar a España con el corazón pesado. Aunque esta incursión terminó en desastre, sus consecuencias fueron enormes. El estuario del Río de la Plata se convirtió en un punto de referencia vital para futuras exploraciones. En 1527, apenas una década después de la desafortunada expedición de Díaz de Solís, el navegante italiano Sebastián Caboto también exploraría esta área, recolectando información que probaría ser invaluable para los planes colonizadores de la corona española. Por otro lado, en 1536, Pedro de Mendoza lideró una nueva expedición al Río de la Plata, con el ambicioso objetivo de fundar una colonia permanente. En una suave ribera sobre el río, estableció el asentamiento de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, conocido hoy simplemente como Buenos Aires. Sin embargo, esta primera fundación enfrentó enormes dificultades, incluidas las constantes tensiones y ataques de los pueblos originarios, lo que obligó a los colonos españoles a abandonar brevemente el lugar. No sería sino hasta 1580 cuando Juan de Garay refundaría Buenos Aires, estableciendo finalmente la ciudad que evolucionaría hasta convertirse en el corazón del virreinato del Río de la Plata en siglos posteriores. El legado de Juan Díaz de Solís está entretejido con los peligros y sacrificios que marcaron las exploraciones del Nuevo Mundo. Aunque su vida fue truncada en estas lejanas tierras, su expedición abrió una puerta, conduciendo a la colonización de una de las regiones más importantes de Sudamérica. El Río de la Plata, con sus aguas imponentes que parecían conducir hacia un continente lleno de promesas,
sigue siendo un recordatorio silencioso de aquellas primeras hazañas, del coraje necesario para enfrentarse a lo desconocido y del alto precio que muchos pagaron por ello.